Y como lo anunciamos, está con nosotros Fernando Perales. Vamos a hablar, él no solamente es un destacado colega, no solamente trabaja el desarrollo de la personalidad a nivel empresarial y personal, sino creo yo que es uno de los profesionales con más éxito en su rubro, así que está conversando con nosotros esta mañana. Fernando, bienvenido. Muy Gracias, Rolando, por la invitación, muy contento. Definitivamente, el desarrollo de la personalidad, y lo digo yo en un espectro, Fernando, cuando a veces veo congresistas, gente que pretende incursionar en la política y que no solamente tiene limitaciones culturales, claro, sino también a veces las limitaciones de desarrollo de la personalidad, porque a veces se podrían disimular, ¿no? Hay gente que no necesariamente tiene que tener un doctorado o una maestría, pero con un desarrollo personal y un manejo interactivo, digamos, mejor trabajado, con un media training mejor trabajado, podría transmitir cosas que carecen mucho las personas. ¿Cuáles son los tips más importantes? Bueno, hay algo que decía un destacado psicoanalista argentino, que no hay nada de lo que actualmente estemos viviendo que no tenga que ver con la etapa de la formación de la personalidad, que son los primeros 8 años. O sea, de alguna manera, las personas, si viven en un marco que no es tan ético, por decir, tiene directa relación con esta etapa de la existencia. Okay. Entonces, por eso es muy importante revisar el historial, ¿no? Sería bueno que pasen por una evaluación psicológica para que de alguna manera puedan ocupar un cargo público. Yo creo que eso debería ser una cosa obligatoria. Por ahí deberíamos empezar. Debería empezar por ahí. Hacer un análisis muy minucioso. Los test, eso sí, son muy efectivos y los psicólogos manejan muy bien este campo, pero es algo que no veo que está muy arraigado. Y es que hay un ambiente muy cargado, ¿no? Yo noto, por ejemplo, en el último proceso electoral, Alan García, por ejemplo, que es un tipo que tan bien maneja el tema de masas, se le escapó en más de una ocasión un golpe a un automóvil, un empujón a un miembro de seguridad, una amenaza a... O sea, claro. Y uno dice, si nosotros hablamos de alguien que desarrolla el manejo de masa Alan García, y si a él se le está escapando, imagínate cómo será el resto, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay ciertas funciones que pueden cumplir tranquilamente todas las personas, pero lo voy a dar a entender, no lo voy a decir directamente, pero hay personas que están dentro del rubro y del marco de lo que son los trastornos o psicopatologías, ¿no? Esas personas no deberían ocupar cargos públicos, sobre todo lo que son, por ejemplo, presidentes, ministros, y hay algunos que han ocupado estos cargos. Lo estoy dando a entender como para que al menos lo pongamos en el contexto. Y entender que si las personas están enteradas, porque yo creo que nosotros como ciudadanos debemos estar enterados, ¿no? ¿Cuál es el historial diagnóstico psicológico, psiquiátricos? Y no deberíamos enterarnos cuando ya están en el cargo. Y no nos enteramos, son cosas muy secretas, muy debajo de la alfombra. Estas son cosas que deberían salir a la luz. Ahora, es importante la inteligencia emocional, ¿no? Que muy poca gente puede entender. Yo quisiera que nos expliques un poco acerca de qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es extraída de la teoría de Howard Gardner de inteligencias múltiples, cuando plantea inicialmente que hay 7 manifestaciones de la inteligencia, 2 de ellas que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, que es capacidad de relacionarme conmigo, y la inteligencia interpersonal, que es capacidad de relacionarme con los demás. Son 2 aspectos, capacidad de relacionarme conmigo y capacidad de relacionarme con los demás. Pero esta capacidad de relacionarme conmigo tiene que ver con que yo me hablo constantemente todo el tiempo, y yo me hablo de acuerdo a cómo he aprendido del contexto, del entorno. Por eso los primeros 8 años es clave. Si he visto, por ejemplo, separación, rupturas, violencia sistemática, maltrato psicológico, etcétera, voy a tener un tipo de diálogo interno perturbado. Bien. Entonces, si yo me hablo mal a mí mismo, yo no puedo establecer un buen contacto contigo. Es más, voy a filtrar un montón de cosas que no son. De acuerdo a mis experiencias personales, yo puedo tener un concepto de ti. Ah, no me cae Rolando. Pero si yo tengo otro tipo de experiencias, puedo decir, oye, Rolando, qué buen amigo, qué buen periodista, qué buen profesional. Todos los conceptos o todas las ideas que yo tengo están relacionados con mis vivencias. Por eso que cada uno tiene una percepción distinta de la vida. Tiene una percepción distinta. Y de alguna manera también nos convertimos en personas que aprendemos a maquillar. Sobre todo, mira, esto ocurre un poco en el campo de las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me entrevistaba un tiempo Lorena Carabedo, que lo hacía con muy buena intención su gente, me decía, oye Fernando, párate un poquitito, ponte un poquito más derecho, sonríe un poquito, ¿no? Mira la cámara, por decirte, ¿no? Entonces, de alguna manera aprendemos poco a poco ciertos estereotipos, que no están mal, pero imagínate en el caso de un político. Claro. Por favor, la corbatita, más derechito, no diga esto, de entender lo otro, ¿me entiendes? Entonces se convierte en más astuto, de repente hasta utilizo a una segunda, tercera persona para que movilice algo
y yo me hago ver como el conciliador, ¿no? No, inclusive eso se ve mucho, ¿no? Pero por supuesto, inclusive hay casos que tú dices, esta persona, lo que le pasó a Javier Pérez de Cuéllar, claro, en el año 95, Javier Pérez de Cuéllar, nadie podía durar de un palmarés a nivel mundial que tenía como ex secretario de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto. Y pierde, no solamente pierde ante Alberto Fujimori, pierde pero abrumadoramente la votación en favor de Alberto Fujimori, ¿no? Lo cual creo yo que deberíamos estar lamentando los peruanos hasta ahora, pero bueno, al margen de eso, ¿qué pasaba con Pérez de Cuéllar? Decían que no tenía carisma. Sí. Al margen. Entonces, qué importante un país como el nuestro, carisma parece ser sinónimo de llegar a las masas, así no hay una capacidad, digamos, académica, ¿no? Sí, has tocado un punto que considero que es importante, que nosotros normalmente vemos la capita que está encimita, ¿no? La capita exterior nada más, no revisamos lo que está por debajo de la mesa, por debajo de la alfombra. Lamentablemente no hay una capacidad de investigación, ¿no? Por ejemplo, tú que eres periodista investigas y resulta que levantas la alfombra y encuentras un montón de polvo, ¿no? Claro. Y sería bueno que ese polvo todo el mundo lo viera, pero lamentablemente no lo vemos. Hay muchos distractores, mira la televisión como está, no, mira las cosas que hay, que constantemente es como que, oye, mira, esto es como que al niño cuando se cae y está concentrado en su dolor y de pronto lo distraen y dicen, mira ese juguetito, y se olvida del llanto, no se olvida de lo que realmente puede ser. Cortina de humo que le dicen. Cortina de humo. Juegan un poco como niños, ¿no? Y bueno, hay un análisis que se hace referencia de que el Perú es un país todavía adolescente, ¿no? Sí, efectivamente. Pensamos como adolescentes, no como adultos todavía. En nuestra sociedad somos bastante fáciles de entrar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Dicen que en el Perú los peruanos vemos la televisión, pero no queremos hacer famoso a nadie. Y te pongo un ejemplo concreto. Gran Hermano es un programa a nivel internacional que suele hacer famosos a NN que permanecen en una casa durante 2 o 3 meses y llegan como unos desconocidos y salen como celebridades. Gran Hermano, el único país donde no ha resultado con niveles grandes de rating y fracasó en la primera temporada fue en el Perú. Porque aparentemente los peruanos no queremos ver desconocidos, queremos ver conocidos ahí sufriendo en el entrampamiento. Yo Soy, que es un programa que no va a ser famoso a nadie, le puede dar trabajo, pero ahí son imitadores de José José, imitadores. El país donde ha tenido más éxito es aquí en el Perú. En otros países no, porque son simplemente imitadores, sin querer ser peyorativo. ¿Cuál es el estudio que arroja esto? Los peruanos nos gusta ver gente que nos puede entretener, pero no le vamos a hacer el favor de hacerlos conocidos. Me entretiene el imitador de José José, pero yo sé que no lo estoy haciendo famoso. No me gusta ver desconocidos y que después salgan conocidos producto de mi sintonía. ¿Compartes tú ese análisis? Yo lo que noto es que hay un inconsciente colectivo que nosotros venimos arrastrando ciertas conductas que vienen no solamente de la época republicana, sino de la época de la colonia, ¿no? Hay una descripción que me parece interesante, la que formula Miguel Ángel Cornejo, que lo pueden revisar en algunos videos, ¿no? Por ejemplo, la cultura latinoamericana, esto de la cultura del despojo, que los españoles cuando vinieron aquí, yo encontré el oro es mío, yo encontré la plata es mía, entonces lo que yo vi, lo encontré, entonces lo agarro. Entonces la conducta latinoamericana, ve un billete de 100 soles, lo piso para que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque yo lo vi primero, entonces es mío. Entonces no digo de quién es este billete, sería una locura, pero en algunos países sí lo hacen. Y si lo cuentas peor, ¿no? Y si lo cuentas peor. ¿Cómo lo has devuelto? ¿Cómo? O sea, claro. Y como dices, en otros países no es así. En otros países no es así. Por ejemplo, dice, no, tonto es aquel que preste un libro, pero más tonto el que lo devuelve. Por ejemplo, son frases que están dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, esto de la cultura del despojo es tal cual como, por ejemplo, cuando vinieron los españoles y pensaban los incas que venían del cielo, un poco como que se repite esta actitud, ¿no? Viene alguien de afuera y entonces los adoramos como que pensamos que viene del cielo, ¿no? Porque hay una característica del peruano, es que admira e idolatra más de lo que viene afuera. Y eso lo vamos a tener siempre dentro. Pero ¿sabes cuál es el metamensaje ahí, Rolando? Que yo estoy por debajo del que está afuera. Yo no estoy arriba, yo estoy por debajo. Si, por ejemplo, nosotros como peruanos vamos a Estados Unidos, nosotros estamos por debajo. Pero si viene un gringo, si viene un americano, él está por encima. Y eso lo tenemos casi ya, bueno, no obstante que los tiempos han cambiado y hay una está cambiando un poco, sí, pero siempre hay algo que queda. Hay algo ahí que queda. Y eso siempre va bien porque creo yo que es parte de nuestra idiosincrasia. Lo que pasa es que si hay educación, tú sales de eso, te das cuenta, caramba, hay que reaccionar, ¿no? Personas que leen, que estudian, entonces tratan de salir adelante. Pero el que no estudia y el que lee se deja llevar por
la masa, por lo que el inconsciente colectivo ya está de alguna manera desplegando. Que es la gran mayoría, ¿no? Que es la gran mayoría, ese es el asunto. Pues. Ahora, he visto, por ejemplo... Y esa mayoría es la que vota. Somos el único país en Latinoamérica que no tiene programas infantiles en la señal abierta. No hay programas infantiles. Hay programas que van dirigidos a los adolescentes, a los jóvenes, que mejor no explayarnos en la descripción de tal, pero que son muy dañinos. Sí. ¿Qué tan nocivo puede ser una televisión de señal abierta que no tenga programas infantiles? Hoy en las fiestas infantiles la música que ponen es música de adolescentes y se le está coartando un poco la infancia a los chicos. Toda generación ha tenido sus canciones, sus protocolos artísticos dirigidos solamente a niños que acá ya no existen. Sí, por ejemplo, ahora los chicos se acuestan más tarde, ¿no? Y el dormir tarde hace de que no segregues melatonina, influye en el crecimiento, influye en tu capacidad emocional para expresar cosas, y miras combate, miras ese tipo de programas, por decirlo, ¿no? Y claro, y más aún, muchos ni siquiera tienen una hora de irse a dormir. Exacto. O sea, se quedan en la computadora y el papá y la mamá están durmiendo, ellos se quedan y ellos mismos tienen su momento en el cual ya caen rendidos a la cama, y eso también sigue siendo nocivo. Antes no era así. No, no era así. Entonces, antes era diferente, incluso los programas infantiles también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace poco estuve en República Dominicana y prendí la televisión y realmente me quedé sorprendido porque hay buenos programas infantiles e instructivos. Yo no sabía que había eso allá, yo me imaginaba que era algo diferente. Claro, uno piensa que es distinto, pero sí, la televisión en contenidos en el Perú le está yendo muy mal. Está muy mal, de verdad. De verdad que es gravísimo. Y lamentablemente hay una cosa que dijo César Gilman que me parece interesante, que hace referencia de que dio a entender que el primer poder del Estado, por decirlo, no es el Poder Ejecutivo, en realidad es la labor de comunicación, o sea, la prensa. Ese es la primera fuerza. Y los grupos de poder lo saben. Y los grupos de poder manejan eso, claro, por supuesto. Ahora, pasando a otro tema, Fernando, ¿cuánto le cuesta a una sociedad el tener un público tan cercano al fanatismo futbolístico y ver cosas tan ciertas en las redes sociales? Por decir, yo quisiera que algún día, así como somos hinchas del fútbol, lo seamos de los libros. Claro. Y que la tabla de posiciones en la Copa o en las eliminatorias también lo sean a nivel de lectoría, por ejemplo. Estamos últimos en educación, abajo de 3 países africanos. Claro. ¿Qué tanto nos cuesta y qué tanto vamos? Qué bacán si clasificamos al Mundial. Yo soy uno de los primeros que quiere que clasifiquemos al Mundial. Sí. Pero, Fernando, se nos viene una ceguera hasta el mes de junio del próximo año de todo en el Perú. Sí. Y no estamos en este momento para parar ni en el desarrollo, ni en la producción, ni en el trabajo de educación. Y todos sabemos que si Perú va al Mundial, todo eso se detiene hasta que pase esa semana de 3 o 4 partidos que vamos a jugar. ¿Qué tanta es la factura que podemos pagar ante eso? Hay una cosa que decía el gran Zig Ziglar, que es muy reconocido en los Estados Unidos, decía, uno no paga un precio por una buena educación, más bien tú disfrutas los beneficios de una buena educación. Tú pagas el precio por una mala educación. Tú pagas el precio por un mal matrimonio. Tú disfrutas de los beneficios de un buen matrimonio. Haciendo referencia de que cuando realmente el beneficio es bueno posteriormente, nunca se paga un precio. Y eso todavía no lo entendemos. Si se invierte totalmente en educación, eso significaría de que realmente Perú sea una potencia. Claro. Ese sería el beneficio que obtendríamos, pero se ve como un gasto, se ve como una inversión, se ve como que es un precio. Y en realidad a los que no les conviene de que esa masa sea realmente culta, instruida, que lea, justamente son a los corruptos, porque implicaría que se les revise todo el historial y no sean elegidos. Porque ese es justamente uno de los problemas que tiene el país, que estamos eligiendo muy mal. En realidad no elegimos, es como que simplemente se nos presenta frente a nuestras narices, como se dice en el Y no tenemos más remedio. No tenemos más remedio, exacto. Es el mal menor, como sí. Háblame de tus actividades. Bueno, siempre desarrollo actividades, bueno, estoy ya pensando en la actividad de fin de año que se llama Prosperidad Sin Límites 2018, que tiene que ver con el planteamiento de metas y objetivos, tenerlo muy claro en la mente, porque obviamente la mente es poderosa si la utilizamos correctamente. En tal caso dejaría de repente el Facebook. Correcto. Claro. Pueden buscarme como Fernando Perales Orbegoso o Fernando Perales Orbegoso y pueden ahí anexarse y también publicamos constantemente videos, damos a conocer también las actividades que tenemos y bueno. Hablamos un poquito más. ¿Qué actividades, por ejemplo, han sido las últimas para quienes recién te están conociendo en las redes sociales? ¿Tú interactúas con la gente? ¿Con qué temas específicos? Sí.
El último que hice fue el poder total de la mente, que estuve ofreciendo porque ya no lo voy a dictar hasta el otro año, pero para que las personas tengan idea, que pueden utilizar la tecnología del poder del subconsciente a través de, por ejemplo, sonidos subliminales, binaurales o autoafirmaciones o autohipnosis con tu propia voz, ¿no? Porque hay una pauta que es muy importante. El subconsciente de nosotros acepta con mucha contundencia las declaraciones de la voz de nuestros padres. Después de la voz de nuestros padres está nuestra propia voz. O sea, cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, nos hablamos mayormente con el timbre que tenemos nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a hablarte de manera diferente y utilizamos estos CDs para hacer justamente este replanteo, podemos ocasionar un cambio. Uno de esos CDs es un CD hipnótico que se utiliza en las 8 horas que dormimos o 7 horas. Ya. Y cada 40 minutos va apareciendo una voz que es tu propia voz con la afirmación que tú necesitas en realidad. Y entonces tú lo dejas para escuchando potente mientras duermes, ¿algo así? Uno de ellos es subliminal, que lo puedes escuchar durante el día, otro es mediante auriculares. ¿Y con eso conseguimos lo que quisiéramos conseguir o algo específico, determinado? En nada hay magia, eso es real, pero ¿sabes qué? Sí ocurren cambios, sí ocurre algo. ¿Por qué? Porque esto está basado en métodos científicos. ¿Qué, por ejemplo? ¿Dejar el cigarrillo? Sí, eso se puede dejar. ¿Bajar un poco el carácter irascible? De repente tener un poco más de constancia y perseverancia en mis objetivos, realmente centrarme en lo que yo quiero. Optimismo. Optimismo, por ejemplo, también desarrollar una personalidad más serena. Se pueden programar un montón de cosas, porque en realidad nosotros somos un conjunto de programas. Claro, es cuestión de direccionarlos, ¿no? Exacto, ¿no? Y tal cual como, por ejemplo, todos somos un conjunto de programas, los políticos también son un conjunto de programas mal elaborados, por decirlo. Exactamente. ¿No? Entonces la idea es reelaborarse, la idea es que pueda uno replantearse, porque conscientemente yo puedo querer muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, la mayoría de personas dirán, yo siempre he querido esto, he querido lo otro, pero ¿por qué no lo tenemos? ¿O por qué no lo hemos alcanzado? Porque hay pensamientos que se encargan de que no lo alcancemos. Estos pensamientos yacen en el inconsciente, y un dato que da Bruce Lipton, que justamente es una autoridad científica, el autor del libro de la biología de las creencias, dice que el 98% de nuestras acciones son inconscientes. O sea, inconscientemente fracasamos, inconscientemente la persona es corrupta también. Por eso es que cuando se le pregunta a él, usted es corrupta o usted ha cometido tal delito, lo primero que hace es negarlo, porque responde con su consciente, no con su inconsciente, es automáticamente corrupto. Qué interesante. Sí, pueda que incluso hasta se ciegue y no se dé cuenta que es corrupto. Ese es el problema, por eso es que es importante la evaluación. O cree que ha procedido bien, ¿no? O cree que ha procedido bien. Que no hay más remedio, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista de Alan García que él decía... Alan García cree que ha hecho un buen gobierno. Exactamente, y él dice, y él justifica algunas malas acciones diciendo, yo le digo a mis hijos, ¿cuánta gente en este país antes del mediodía ya le sacó la vuelta al Perú? Ya sea por no, o sea, esa es la justificación que él da, ¿no? Entonces él, como está en otro nivel, pues la forma de sacarse la vuelta tiene que ser superlativa, ¿no? Como cuando dice yo no doy propina, yo no recibo propinas. Es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nosotros los peruanos somos el reflejo de esos políticos, ¿son el reflejo de nosotros los peruanos o no? De alguna manera está reflejando nuestra ignorancia, ¿no? Refleja nuestras carencias, sí, definitivamente hay una gran relación, es cierto. Hay un dicho que también es cierto, que tiene que ver con la psicoterapia gestal, dice, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, los énfasis de Alan García pueden estar describiendo justamente esta perturbación del límite de contacto que se llama la proyección. De repente proyecto en los otros lo que yo soy, ¿no? Sí, es lo más probable. Fernando, como siempre, repite dónde te ubican en el Facebook y algún teléfono de repente. Fernando Perales Orbegoso pueden ubicar en el Facebook. Ya. Teléfono 988-294757. 988-294757 para servirle. Bien, muchas gracias. Como siempre, en tu casa la luz.